¡Feliz domingo! 13 de octubre del 2024, cuando se cumplen 798 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Estamos cerrando una semana de receso en Colombia, pero de receso en cuanto tiene que ver con el gobierno, de receso no ha tenido absolutamente nada. Sabemos también que mañana es un día festivo en Colombia y aquí el día festivo fue ayer. Ayer fue el día festivo aquí. Ya vimos por ahí ciertas imágenes y cierta polémica también que hay desatada aquí. Bueno, pero independientemente de eso, estamos hablando de la semana de receso que para el gobierno no ha tenido nada, por el contrario, ha sido una semana agitada. Una semana también que en medio de todo esta tormenta, llamémoslo así, pues también nos ha dejado momentos en que nos da esperanza, ¿no? Y nos referimos sobre todo a la actuación de la Fiscalía en el caso del llamado a investigación de esos magistrados acusados de prevaricato que se pasaron por encima de la Constitución y aún así abrieron investigación al presidente Gustavo Petro. Dijimos también, y lo hemos dicho y volvemos a tocar ese tema por la pregunta. A mí todavía me queda rondando en la cabeza esta gente, qué es lo que pretende o qué es lo que pretendían con esa jugada, porque o son tan ignorantes, y si lo son, por alguna u otro lado les tuvo que llegar la noticia, ¿no? Oiga, por allá están diciendo que ustedes están cometiendo prevaricato. Por allá están diciendo que la Fiscalía puede abrir investigaciones. Oiga, la Fiscalía abrió investigación. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Son tan ignorantes que no sabían que eso iba a terminar así? ¿O qué es lo que viene ahora? Intentaron desestabilizar el gobierno, lo consiguieron en cierta forma, pero también decimos, esto se les va a devolver, esto se les va a estallar en la cara. Entonces, seguimos con esa pregunta. ¿Qué es lo que piensa o qué viene después de esto? Porque así sean de ignorantes, que como se pasan la Constitución, porque puede ser una de las respuestas, ¿no? No es que esa gente es una ignorante, una bruta, son uribistas y no tienen ni idea de nada. Puede serlo. Pero así no lo hayan tenido, por otro lado les tuvo que llegar, oiga, ustedes están haciendo esto, están tal. Entonces seguimos con esa pregunta. Vamos a ver si en esta semana vamos a obtener alguna respuesta que nos dé indicios de por qué era esta jugada que estaban haciendo. Que sabemos que el fin es tumbar a Petro, pero si lo planearon así o lo planearon también sabiendo que les podía pasar esto que va a ocurrir, y qué es lo que aplaudimos en actuaciones de la Fiscalía, sobre todo uno de los hechos importantes de esta semana. Y entonces hablamos de la semana de receso, que estamos llegando al final de esa semana de receso y la cerramos con una gran noticia, una excelente noticia como la ha calificado el propio Gustavo Petro. Y es que por fin la Corte Constitucional, y por eso decimos por fin en el título del video, que según su misión es guardiana de la Constitución y garante de derechos. Sabemos muchas actuaciones de esta Corte Constitucional que definitivamente nos ha puesto a pensar, e incluso se ha dicho si esta Corte debe continuar o debe tener una reforma estructural, como todo el sistema judicial y muchas cosas en Colombia. Prácticamente es un borrón y cuenta nueva lo que hay que hacer en nuestro país. Así es. Entonces esa Corte Constitucional actúa como guardiana de la Constitución según su misión y declara constitucional el artículo de la reforma tributaria que establece una sobretasa adicional al impuesto sobre la renta para las empresas dedicadas a la extracción de petróleo crudo, conforme a la variación de los precios internacionales. Ahí hay una gran noticia. Con el fallo, el gobierno nacional salvó la medida que le permite establecer el valor del petróleo, excluyendo los meses del año en que se presenta la declaración de renta, para fijar una tarifa adicional en el impuesto. Gustavo Petro obviamente aseguró que con esta aprobación, este impuesto a las empresas petroleras, se podrá continuar con la política de transición energética, que como todos sabemos es una de las propuestas centrales en su programa, en su gobierno. ¿Y qué ha dicho entonces Gustavo Petro? Ya estamos al contexto. Gustavo Petro dice lo siguiente: excelente decisión de la Corte Constitucional.
Los últimos recursos que provengan del petróleo y el carbón en su fase final y al máximo deben destinarse a la descarbonización y la nueva sociedad. Ojalá, ahí va el mensaje al Congreso, ¿no? Ojalá el Congreso mire este mensaje. Si sustentamos la ley de financiación en las rentas fósiles, podremos bajar los impuestos a todas las empresas de Colombia y mejorar el impuesto de renta para las personas naturales en estratos medios. Otro llamado entonces. Ojalá ese Congreso mire este mensaje. La idea es, la pregunta, más que la idea, la pregunta es, ¿mirarán ese mensaje? ¿Funcionará el acuerdo nacional que lo hemos puesto en duda y no hemos visto avances? Antes, por el contrario, hemos visto como un retroceso. ¿Qué pasará entonces con el Congreso? Entonces, como lo dijimos, una excelente noticia. Ahora tenemos que tocar, pasando y cambiando de tema, al plateado en el departamento del Cauca. Ayer vimos las imágenes de esa entrada fuerte del ejército, un ejército fuerte, un ejército bien montado, ¿no? Con esas imágenes, soldadotes, no sé, serán soldados profesionales, me imagino, pero decididos a darle paz y tranquilidad a la gente del plateado en el departamento del Cauca. Aquí hemos dicho, y aquí en este tema vamos a tocar dos temas dentro de este tema. Lo primero es la COP16. Dentro del tema de la COP16 también tenemos que hablar de las marchas, la marcha del 23, que por el momento sigue confirmada. Hemos dicho si es conveniente o no es conveniente, es nuestra opinión, las marchas, aunque sabemos y ponemos de antemano la necesidad de salir a las calles. Hemos dicho también en videos anteriores que la marcha, entonces que si se decide hacer la marcha el 23, que por el momento está confirmada esa fecha, no quiero que se preste esto para mala información, no, la fecha es el 23. Lo que hemos dicho entonces es que estas marchas no se vayan a prestar, sobre todo en la ciudad de Cali, que es una ciudad donde la gente sale a respaldar a Gustavo Petro en masa, hemos visto, y que ya han hecho marchas preparativas para esa del 23. El tema es la COP16 que está en esas fechas y que se puede prestar para que esa gente sabotee este evento tan importante para el país, para este gobierno, y la ventana de que una Colombia diferente es posible ante el mundo. Lo hemos puesto y lo hemos dejado ahí. Por el momento, vean lo que pasa. Dice aquí la bruja esa del Pasquín. Dice que, primero que todo, dice una dura advertencia de los habitantes del cañón del Micay a Petro, que si no saca el ejército del plateado pasarán a las vías de hecho. ¿De los habitantes del cañón de Micay? Y Gustavo Petro entonces le dice, le solicito que deje de amplificar la voz de los traquetos. Excelente, excelente. De entradita. Las comunidades se reunirán conmigo. Si las fuerzas armadas de los traquetos no hacen la paz, serán destruidos. ¡Qué excelente respuesta! ¡Qué excelente respuesta! Y muchas veces criticamos. Toca no es citarla, pero bueno, ya eso ya no lo hablemos más. ¡Qué gran respuesta! ¡Qué buena respuesta! Porque es que eso es lo que se siente, es lo que se ve de ese mensaje que envía la bruja del Pasquín. Ayer también destacábamos qué era lo que iba a pasar después de toda esta ofensiva militar y que se tiene que desterrar esta gente de ahí. ¿Qué va a pasar con la gente? Se propuso, hay planes, obviamente, para lo que viene después de esta acción militar. Dicho y hecho, por instrucción del presidente Gustavo Petro, a esta hora, Iván Velázquez, junto a Laura Sarabia, al Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, Ministerio de las TIC, Prosperidad Social, la Unidad de Riesgos, el Ministerio de Educación y las Fuerzas Militares, en fin, se fue todo el mundo. Vea,
Ahí se ve en la foto. Se fueron todos, medio gabinete, para esta zona del país, para el Plateado en el departamento del Cauca, en Argelia Plateado, Argelia Cauca. ¿Para qué? Para llevar esa oferta institucional del Estado a las comunidades de ese corregimiento. Y la innombrable Malévola se atrevió a contestarle a Gustavo Petro. Dice que ella informa, no vamos a darle visibilidad en nada a la innombrable Malévola. Pero sí le vamos a dar, dice el post, dice, ella informa. Y acá viene Wilson Arias y dice que la innombrable del Pasquín informa. Dice, aquí está el post. Inteligencia confirma que Iván Mordisco de las disidencias de la FARC estaría muerto, semana. Esto es 15 de julio del 2022. Fuentes de inteligencia le confirmaron este viernes la semana que el temible alias Iván Mordisco de las disidencias de la FARC estaría muerto. ¿Ah? Esa es la que informa. Listo, dejémosla a un lado. Y volvemos entonces a la COP16. ¿Cómo les parece que absténganse de asistir a la COP16? La advertencia de la disidencia de Iván Mordisco. ¿Ven? Vea, aquí está, lo publica El Espectador. El mensaje de la disidencia llega tras la avanza militar de este sábado en el Plateado Cauca. El presidente Petro aseguró en su cuenta que entregaría atención social a los campesinos de la zona. Hace algunos días, una fracción de Mordisco había dicho que cesaría operaciones militares mientras se desarrollaba la COP16. ¿Qué pasará? Entonces nos van a coger ahora el evento de monigote, ¿no? Por decir algo. ¿Nos lo van a coger de qué? ¿De carta? Lo hemos dicho y lo venimos diciendo desde hace varios días. La COP16, y que esa gente es capaz de sabotear ese evento, no les importa nada. Lo único que les importa es que todas esas investigaciones que están detrás de ellos, porque el ansia de subir al poder no es porque ellos quieran salvar el país, supuestamente, de salvarlo de qué. Lo único que quieren es detener todas esas investigaciones que vienen en curso. Y por eso necesitamos que la Fiscalía, así como actúa en este caso, actúe con mayor rapidez en muchos más casos. En muchos más casos, porque de verdad que esta gente son capaces de lo que sea y que van a mover billete a lo loco para hacer campañas de desinformación en redes, para lo que sea, pero tienen que parar todas esas cantidades de investigaciones que están llevándose a cabo y que poco a poco van cayendo y les están cayendo así en la cara, empezando por su líder máximo. Entonces, ojo con la COP16. ¿Qué dijo Gustavo Petro? La seguridad de la COP16 está garantizada. Mordisco no es el jefe de las fuerzas del Estado Mayor del Cauca. Le interesan los negocios de coltán, oro ilícito y la destrucción de la selva para entregarle la tierra que despejan de los campesinos de la selva a los narcoterratenientes. Iván no ha entendido qué significa la revolución por la vida. No sabe del esfuerzo de toda la humanidad por mantener la vida en el planeta. Esa es la COP16 que amenaza, disque revolucionarios al lado de la muerte que desatan los más poderosos de la tierra. Esa es. Y ahí está, una excelente respuesta. Y bien por ese tipo de respuestas, pero ahí está la actuación del parlante de los narcotraficantes, del parlante de esa gente, la innombrable del Pasquín. Ahí quedó demostrado. ¿Cómo es esto que nos vienen ahora a amenazar la COP16? ¿Cómo es esto que viene a ser el amplificador de esta gente que ha hecho hasta para vender en ese territorio del país desplazamientos, asesinatos? Lo peor que pueda uno imaginarse, lo han llevado a cabo. Ayer vimos también unas imágenes como muy cobardes se esconden dentro de las casas de los mismos pobladores. Como lanzándole unos cohetes, unos rockets, no sé qué tipo de armas sean esas las que estaban haciendo y lanzándola a los soldados. Cobardes, ¿ah? Y entonces ahora nos van a sabotear la COP16. Increíble, increíble. Y más increíble también, o igual de increíble, es que esta innombrable que es lanzándose a la presidencia de un país sea capaz de ser
amplificadora de estos bandidos. Y precisamente para desenmascarar esa actuación perversa, que todos lo tenemos claro, cuál es el objetivo, cuál era el objetivo, hemos agrupado a lo largo de esta semana, la semana anterior, diferentes tipos de pronunciamientos, sea a través de un post, a través de un video, de personas reconocidas en este ámbito jurídico. Han habido columnas, en fin, las manifestaciones han sido por montones. Hemos tratado aquí de traer varias de esas manifestaciones de las diferentes personas que conocen este tema. Y una de ellas ha sido la fiscal Angélica Monsalve, a la fiscal de hierro, como le decimos cariñosamente, ¿no? Con el máximo respeto. La fiscal Angélica Monsalve ha estado muy activa, explicándonos y haciéndonos ver todo lo que se estaba incurriendo, en qué delitos se estaban incurriendo. Y ha decidido ella grabar un video que incluso ha sido reposteado por el propio Gustavo Petro, haciendo esa pedagogía, como ella misma la llama, y que nos viene excelente, porque tenemos que entender que muchas veces en términos tan jurídicos de leyes, de abogados y esto, a veces se crea una confusión, pero repito, lo que nos queda claro es que actuaron inconstitucionalmente y que han cometido un delito de prevaricato. Entonces escuchemos. Ya he leído varios hilos de ella, qué mejor que escucharla, a la propia fiscal Angélica Monsalve, que como lo digo, el propio Gustavo Petro la ha reposteado. Dice Gustavo Petro: ¿por qué el Consejo Nacional Electoral está violando la ley y la Constitución y sus miembros deben ser investigados penalmente? ¿Por qué? Hay un silencio sepulcral manipulado por los amigos de Vargas Lleras en las Cortes. Escuchemos a la fiscal. Hola, ¿cómo están? Hoy me voy a referir de una manera pedagógica sobre la investigación que le abrió o el pliego de cargos que le comunicó el Consejo Nacional Electoral al presidente de la República. Cuando digo de una manera pedagógica es que lo voy a tratar de hacer de una manera muy sencilla, de tal modo que cualquiera de ustedes que no entienda nada de derecho, de normas, pueda entenderlo de una manera muy simple. Y les adelanto que mi concepto particular, conforme a lo previsto en la ley, que además no es tan particular, corrijo, que estoy sencillamente interpretando lo que dice la ley, aquí hay, con la manifestación que hace el Consejo Nacional Electoral, o la comunicación que le hace el presidente, aquí hay una violación flagrante del Estado de Derecho. Y por ende se está violando la democracia, porque la democracia es cuando todos los ciudadanos intervenimos en la manera como se está llevando las situaciones en el país. Todos los actos administrativos de los funcionarios públicos están reglamentados en la norma. No hay acto administrativo que no esté reglamentado en la norma. Si ocurre un acto administrativo que no esté reglamentado en la norma, estamos ante un acto de facto, es decir, no de derecho, sino de hecho inventado por los funcionarios, como es este caso. A ver, les explico. Aquí hay dos leyes. La primera es la ley 996 del año 2005. Esta ley reglamenta la elección del presidente de la República. Y esta ley es la que debe remitirse al Consejo Nacional Electoral. En esta ley, en el artículo 21, establecen las irregularidades en el financiamiento de las campañas electorales. Tomé un poquito de apuntes y voy a leer los artículos, ¿no? O tomé unos apunticos para que ustedes entiendan. Y ese artículo dice que cuando el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano competente para establecer los límites electorales, y dice la ley 1475, que es la ley estatutaria de la organización y funcionamiento de los partidos políticos, que el órgano competente para establecer los límites electorales es el Consejo Nacional Electoral, y esto debe de establecerlos en el mes de enero de cada año, conforme a la ley. Entonces, una vez el Consejo Nacional Electoral establezca esos límites electorales,
pues debe de hacer constantes informes o revisiones a los partidos si están violando esos topes o los están respetando. Entonces, me remito otra vez al artículo, a la ley 996 de 2005, que es la que reglamenta la elección del presidente de la República. El artículo 21 de esta ley establece las irregularidades del financiamiento, ¿sí? Obviamente el financiamiento de las campañas electorales. Y dice que si el Consejo Nacional Electoral determina mediante acto administrativo que sí hubo violación al tope de esas campañas electorales, entonces la consecuencia es pecuniaria, es decir, monetaria, en multas. Y hay varias consecuencias, es decir, la sanción. Hay una sanción que es multa de entre el 1% y el 10% del tope electoral violado. También puede imponer la congelación de los giros respectivos, es decir, los aportes que se dieron para esa campaña, que el Estado aportó para esa campaña. Y también puede imponer como sanción la devolución parcial o total de los recursos entregados. Obviamente esta sanción es para el partido político que en el cual ganó, por el cual impulsó al candidato que llegó a la presidencia. Y también este mismo artículo habla que en el caso del ganador de las elecciones presidenciales, es decir, cuando un candidato llegue a la presidencia y dice, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política. Pero esto ya no es por un delito, esto es ya por una sanción administrativa que la consecuencia es la pérdida de investidura. Pero además ese artículo habla de un parágrafo, ¿sí? El parágrafo dice que la denuncia por violación de los topes deberá ser presentada dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la elección presidencial. A ver, les traduzco. El Consejo Nacional Electoral, cuando 30 días después de que ocurrió la elección presidencial, es decir, de que el presidente Petro quedó electo presidente de la República de Colombia, el Consejo Nacional Electoral tenía competencia, transcurridos 30 días después de ello, para determinar si hubo o no violación al tope de la campaña electoral que llevó a Petro a la presidencia. Si no lo hizo en estos 30 días, ya pierde competencia, no lo puede hacer después porque ocurre la caducidad de la acción administrativa, llamémoslo así. Hubo una caducidad de la acción administrativa. Entonces, claro, lo hace posterior a ello y en mi concepto que sí lo hace políticamente y por ende el Consejo Nacional Electoral no está facultado ni por la ley ni por la Constitución para investigar al presidente de la República. No está facultado para determinar antes o 30 días después del cierre de la campaña, de que el presidente quedó electo, tenía la competencia para determinar si hubo o no hubo violación al tope electoral. Pero ya luego la pierde. No tiene competencia para determinarla porque la ley le impone una obligación de hacerlo y no lo hizo. No lo puede hacer posterior porque resulta que las acciones civiles, penales, administrativas caducan o prescriben. No son perennes en el tiempo ni en el espacio. Y es el caso aquí que ya tenía 30 días después de que el presidente Petro ganó la presidencia y no lo hizo. Luego no lo puede hacer. Y mucho menos no puede investigar al presidente de la República. Sencillamente, de ser el caso, si lo hubiese hecho en esos 30 días que estoy diciendo, pues tenía la oportunidad de determinar mediante acto administrativo si efectivamente hubo violación al tope de esa campaña y correrle traslado al Congreso, no a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, porque no estamos hablando de un delito, porque el tipo penal establecido en el artículo 396b del Código Penal habla de la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. Y ese tipo penal tiene un sujeto calificado, es decir, solamente se le puede imputar en caso de cometer ese hecho a el que administre los recursos de la campaña electoral, que en este caso es el gerente de campaña o el administrador de los recursos, conforme a la ley electoral, que así lo prevé. Es decir, al presidente Petro o al presidente de la República no se le puede investigar por violación de topes en materia penal,
No se puede porque el tipo penal lo prohíbe. Y ahora bien, la consecuencia administrativa pudo haber sido, pero no es el órgano competente, el Consejo Nacional Electoral, para investigarlo, sino el Congreso. Previa denuncia, dice el parágrafo del artículo 21 de la ley 996 del Consejo Nacional Electoral. Sí, pero tenía que hacerlo 30 días después a la fecha de la elección presidencial. Hasta 30 días tenía chance y no lo hizo. ¿Y por qué lo hace ahora? Ahí es donde nos tenemos que cuestionar. ¿Por qué lo hace ahora? ¿Sí? ¿Será que lo está haciendo políticamente, descaradamente, irrumpiendo la norma y engañando a los ciudadanos? Porque aquí nos estamos confundidos. ¿Qué está pasando? Aquí no estoy defendiendo yo al presidente Petro. Estoy defendiendo la institucionalidad, la ley, para que no engañen a los ciudadanos, porque es que los medios de comunicación opinan irresponsablemente. Ellos ni siquiera saben cómo es la norma o cómo es la ley, qué dice la ley. Sencillamente repiten como loros lo que están repitiendo todos. Y cualquier abogado, impresionante, lo que me tiene a mí impresionada es que en este país se viola el Estado de Derecho todos los días, ¿sí? Y por ende la institucionalidad, y que los colegios de abogados no se pronuncien al respecto, no para defender políticos, sino para defender la ley y la Constitución, como nos obliga la Constitución misma a todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos tenemos la obligación de defender la democracia a través de defender la institucionalidad, porque ¿cómo se defiende la democracia? Pues respetando la ley y la Constitución, no hay otra manera. Y parece que las instituciones mismas están irrespetando la ley, están actuando de facto. Entonces, aquí está en riesgo el Estado de Derecho y por ende la democracia. A ver, las instituciones públicas están politizadas, sencillamente están politizadas. Y esto es una muestra más de que esto es un acto administrativo que emite el Consejo Nacional Electoral político, porque no está ajustado de derecho, y lo digo con mucha responsabilidad, que no está ajustado de derecho. Y increíblemente ni los colegios de abogados, ni la Corte Suprema de Justicia se pronuncia por violación flagrante de la ley, ni la Corte Constitucional se pronuncia, ni se pronuncia la Agencia Jurídica del Estado, ni se pronuncia debidamente a derecho como debe ser el Ministerio de Justicia. No estoy hablando de la ministra de Justicia, el ministerio como entidad pública que es, en defensa no de Petro, en defensa de la institucionalidad, de la ley y de la Constitución. Bueno, quería hacerles pues esta explicación particular, porque estoy consternada de ver todos los días en Colombia cómo se viola la norma, cómo se viola la Constitución, cómo las mismas cortes, que son las primeras a poner el orden institucional, causan desórdenes, incluso con sus sentencias no ajustadas a derecho. Y una institución pública tan respetable que debería ser el Consejo Nacional Electoral, que no es nada más ni nada menos como un órgano rector en elecciones a cargos de elección popular, en guardar el orden, la institucionalidad y la democracia, pero paradójicamente no lo hace. Y tampoco nadie se pronuncia a derecho como es. Entonces, yo creo que sí le asiste la razón al presidente de la República, porque en el comunicado que el Consejo Nacional Electoral emitió, nada más se pronunció respecto al artículo 12 y 19 de la ley 996. No se pronunció respecto al artículo 21, que es el que aplica. Y el parágrafo también se lo comieron dentro de ese acto administrativo o esa comunicación de cargos, de ese pliego de cargos. Que el Consejo Nacional Electoral no puede comunicarle al presidente de la República un pliego de cargos. Sencillamente determinar en un acto administrativo si tal y tal campaña o tal y tal partido político violó un tope electoral. Y su obligación, en los términos de los 30 días, era correrle traslado a la autoridad competente. Y no lo hizo, perdió competencia. Luego ahora está violando la ley y la Constitución. Bueno, muchas gracias. Y lo hice de una manera, pues me altero, porque no hay nada más que me altere que se viole la ley y la Constitución. Claro, ¿cómo no se va a emberracar la fiscal con todo eso que nos explicó? Gracias por esos videos, gracias por la explicación, por tomarse el tiempo
porque de verdad nos aclara mucho. Aunque aquí la habíamos traído ya de antemano con sus posts, pues viene bien reforzar todo esto con el video, que como lo digo, lo ha publicado el propio Gustavo Petro. A propósito de Gustavo Petro, cuando di la noticia de lo que estaba publicando Cambio, que Gustavo Petro lo citó, esa noticia que dice la entrevista que le hice a la congresista por parte de María Jimena Duzán, que denunció hace un año a César Lorduy, actual presidente del CNE, por acoso sexual y corrupción, la respuesta de Gustavo Petro fue: ese es el talante de quienes me juzgan desde su propia degradación. Y después vino el señor César Lorduy, debería renunciar inmediatamente. Y otro de los temas, cambiando, ¿no? Pasando de tema, otro de los temas que debería ser un Oti Petrovsky, el tema de Pichi, de alias Pichi, en Bucaramanga, ¿no? El llamado el Pablo Escobar de Bucaramanga. Con este tema, que hasta lo habían puesto, ¿no? Incluso tuvo que salir el propio gobierno a desmentir esas noticias de que habían ubicado o que habían declarado a Pichi gestor de paz. Con todo eso, terminó borrándoseles. Se les voló Pichi, ¿no? Esta noticia es de ya hace varios días, ¿no? Pero ahora vamos a ver un manifiesto que hace Gustavo Petro. Alias Pichi, este es de un artículo de La Opinión, alias Pichi se fugó de su casa en donde estaba en detención domiciliaria. Según información del Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, en horas de la tarde del jueves, funcionarios de la institución fueron hasta su casa a hacer una revisión y lo encontraron allí. Pero horas después, su brazalete alertó que había salido de la casa. Ante la alerta del brazalete, se envía de nuevo la cuadrilla domiciliaria y no se encuentra al señor en el domicilio. Se hace el informe al juez del caso y en este momento se adelanta el protocolo cuando se presentan esas novedades con la Policía Nacional, informó el INPEC. El nombre de Pichi acaparó hace semanas decenas de titulares, toda vez que circularon versiones de que estaba en libertad y de que había sido designado por el gobierno como gestor de paz. Las autoridades lo han señalado de ser el líder de la banda San Rafa, que durante varios años tuvo el control de microtráfico en Bucaramanga y disputó el mismo negocio con los del Sur, otro grupo que estuvo al mando de alias Poporro, otro brazo armado del mismo Pichi. En medio de sus procesos judiciales, con una condena de 90 meses de prisión, el pasado 12 de junio salió de la cárcel de Itagüí a terminar de cumplir su pena, pero en prisión domiciliaria. Según el reportó el INPEC, alias Pichi habría violado al menos 8 oportunidades su casa por cárcel, razón por la cual le pidieron a la Comisión de Disciplina Judicial investigar a los jueces que otorgaron esa medida. El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, magistrado Alfonso Caijao, instruyó a la Comisión Seccional de Santander para que investigue a 2 jueces que le otorgaron libertad a Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, señalando de ser el Pablo Escobar de Bucaramanga. Eso para como entrar un poco en contexto, ¿no? Acá también dice: según información pública divulgada a través de los medios de comunicación, podría haber incurrido en eventuales faltas disciplinarias a propósito de la situación jurídica del señalado delincuente Óscar Camargo Ríos y sus condiciones de detención, hechos que han sido motivo de preocupación para las autoridades y la comunidad de esa región, informaron. Bueno, esto es como para entrar en contexto. Ha acaparado, como lo dice este artículo, como lo hemos dicho nosotros, pues varios titulares, ¿no? Y hace unas semanas titulares totalmente engañosos. Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Y es lo que se ha destapado en las últimas horas y que estábamos esperando la reacción de Gustavo Petro, porque da con Bucaramanga, ¿no? Yo estaba en Bucaramanga cuando se presentó la detención de Pichi, del alias Pichi. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, dice acá Caracol Bucaramanga. Vamos a pasar ahora a Caracol Bucaramanga, que dice que las decisiones de cualquier juez son independientes. Señala la gobernación de Santander luego de que se conociera que la hermana del gobernador Díaz Mateus fuera la jueza que absolvió de varios delitos a alias Pichi. Y eso publica Caracol Bucaramanga, envía un comunicado a la opinión pública, ¿no? Por parte del gobernador de Santander. Pero aquí viene el papel también del alcalde de Bucaramanga. Sabemos que es mi esposa dice un llamado que se hace llamar pastor. Ese es el término, sí.
Me gustaría saber por qué el alcalde de Bucaramanga propagó la calumnia que era el gobierno nacional el que permitía la libertad del narcotraficante alias Pichi, mientras que era la hermana del gobernador de Santander quien era su juez y fue la que en verdad permitió la libertad. ¿Por qué el alcalde de Bucaramanga hace este tipo de ataques? Ya sabemos que es un contradictor férreo del gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Increíble, ¿no? Eso el gobernador le tira la pelota a la hermana lo dejó libre, entonces el alcalde va y saca calumnia al gobierno y como si nada, ¿no? Ay, Dios, mi Santander lindo. Vamos a ver en qué termina este caso de Pichi. Bueno, y así entonces llegamos a la primera parte, al fin de la primera parte del contenido del video. Pero ustedes saben que nosotros aquí en Colombia con C nuestros videos siempre vienen con ñapa. Aquí viene con ñapa, con bonus track, con vendaje. Y el primer vendaje, la primer ñapa, tiene que ver con algo que estábamos hablando, que estamos muy pendientes de esa transformación que queremos que se dé en el plateado, y que serviría como un ejemplo para el resto de los territorios y para el resto del país. También estamos esperando la acción por parte del gobierno después de esa acción militar, ¿no? Vimos antes en el video, los vimos en el avión, iba todo el gabinete ministerial, en fin, pues ya hay imágenes que ya se encuentran en el MICAI, lo publica RTVC Noticias. El gabinete del gobierno ya se encuentra en Popayán. Se dirige al Plateado en el Cauca con el fin de que el Estado haga presencia de manera integral en este corregimiento. Repito, entonces, en el Plateado no están todavía, están en Popayán, se dirigen para el Plateado con el fin de que el Estado haga presencia de manera integral en este corregimiento. RTVC estará informando. Excelente, aquí vemos estas imágenes de varios de los ministros en esta zona, entonces en Popayán. Y Gustavo Petro ha posteado: si no se transforma el territorio excluido en función de su pueblo, no hay paz. El MICAI dará ejemplo. Un mensaje también para la parlante de estos narcos, ¿no? Excelente, excelente. Y vamos a ver también qué ocurre, cómo se va a presentar esto, Queremos escuchar la gente, queremos escuchar la opinión de los habitantes de esta zona del país que han sufrido tanto, ¿no? No unos mensajes que llegan por allá y que sirven aquellos para difundir. No, la gente, la verdadera gente. ¿Qué quiere? ¿Qué piden? ¿Cómo ha sido? ¿Y cómo es la situación real? Porque muchas veces desconocemos a profundidad todo lo que estos habitantes de estos territorios viven. Y por eso también hacemos énfasis en que Colombia tiene que lograr la paz. La paz en esos territorios, la paz en todo el país. Increíble. Bueno, vamos a ver, esto también nos va a servir. Vamos a ver cómo es la audacia también, cómo es la forma de manejar esto por parte del gobierno que ya está generando ataques sin fundamentos. Lo importante es el territorio, esa recuperación. Así que estaremos muy pendientes. Siguiente ñapa, seguimos con Gustavo Petro. Nombro al primer embajador afro perteneciente a la carrera diplomática en Japón. Tenemos una cancillería blanca, de élite y aristocrática, que no trabaja por la colombianidad en el extranjero. Total. Solo era el descansadero de los hijos de la oligarquía y le hacía los contratos sastre a las empresas de la oligarquía. Estamos con el cónsul en Guangzhou, sur de la República Popular China, Gustavo Macanaki, y estamos muy complacidos porque está haciendo historia. Primero, de estar acá un hombre del Pacífico, en el otro lado del Pacífico, y Gustavo se ha compenetrado mucho con esta cultura, estuvo en la India, ahora está en la República Popular China como cónsul, es un funcionario de carrera diplomática y acaba de ser nombrado por el presidente Gustavo Petro y por el gobierno como nuevo embajador en el Japón, y vamos a tener nuestro primer embajador afrocolombiano, negro afrocolombiano de carrera diplomática en un cargo tan importante del Pacífico
para el Pacífico, va a representar al país y realmente a liderar el hecho de que el país se inserte mucho más en esta región tan importante de Asia-Pacífico. Así que muchísimas felicitaciones y esperamos que muy pronto esté ya al frente de su misión diplomática. Muchas gracias, canciller. Le agradezco a usted y le agradezco también al presidente Gustavo Petro el haber tenido la deferencia de nombrar a un hombre del andén pacífico, del litoral pacífico colombiano, como representante de Colombia y como defensor de los intereses colombianos y de la región del Pacífico ante una de las potencias mundiales del Pacífico global, que es la República de Japón. Constituye para mí y para mi familia una oportunidad, digamos, incomparable, importante, digamos, también para el país, que alguien del litoral, que defiende los intereses del litoral, esté representando los intereses colombianos ante el imperio de Japón. Qué bueno, qué buena noticia, excelente, excelente, y esperamos entonces, así como es de importante que un representante del Pacífico esté en Japón como cónsul, como embajador de Colombia, pues también esperamos que su labor sea enriquecedora para nuestro Pacífico colombiano y que traiga también esto oportunidades, intercambios culturales, intercambios tecnológicos, en fin, muchos aportes que se pueden hacer y se pueden intercambiar entre Japón y nuestro Pacífico colombiano. Así que aplaudimos esa decisión, aplaudimos que un afro sea entonces nuestro nuevo embajador de Colombia en Japón. Excelente noticia. Y ya para cerrar, vea, está activo Gustavo Petro. Esperemos que esté descansando y que esté reposando, ¿no? Dice Patricia Caicedo Omar. Ella es asesora para la Agencia Nacional de Tierras, Caribe, activista ambiental y feminista. ¿Y cuánta razón tiene Patricia en lo que dice? Escuchen, el país al revés. Quienes deberían estar siendo investigados quieren abrir investigaciones contra el presidente. Ya lo habíamos dicho antes. El señor César Lorduy representa un peligro para las mujeres. Ponerlo en cargos públicos es una ofensa contra nuestros derechos y dignidad. Mi solidaridad con Ingrid Aguirre. Ella es Ingrid, es la representante que ha hecho esas gravísimas denuncias y que no entendemos cómo ese personaje, disque presidente del CNE elegido hace poco, no lo entendemos. No ha pasado su renuncia, no lo han echado. Gustavo Petro pide directamente su renuncia. Solidaridad con Ingrid, que lamentablemente tuvo que vivir de primera mano la misoginia de este individuo. No cabe duda de que todo lo que provenga de Lorduy y de su casa política es asqueante. De su casa política, asqueante. Totalmente de acuerdo. Gustavo Petro incluso ha reposteado hace pocos minutos este post. Las collitas que encabezan el sucio golpe de Estado. Ingrid Aguirre revela la denuncia contra César Lorduy por acoso y corrupción política. Y obviamente, pues desde aquí, nuestra solidaridad con esta valiente mujer. Valiente, porque enfrentar a todo esto hay que tener agallas y ella las tiene. Muy bien, Ingrid. Fuerza, fuerza, fuerza. No está sola. En este momento se están presentando muchos mensajes de apoyo y respaldo, obviamente, a la representante Ingrid. Aquí la vemos. Aquí ampliemos. Como lo decimos, ella es representante por Fuerza Ciudadana. Entonces, nuestro mensaje. Valiente mujer. Valiente para enfrentarse a eso. Muy bien, muy bien. Esperamos también que tenga su respectiva protección, ¿no? Y sus medidas de seguridad, porque ¡ay! Ven, empezamos la semana. Vamos terminándola con el boomerang. El boomerang se les está devolviendo. Ayer puse el boomerang en la imagen. Es excelente. El boomerang se les está devolviendo. Y vamos a ver en qué termina todo esto, ¿no? Excelente. Pues así llegamos entonces al final. Estamos acá, venga, le echamos otra revisadita porque mientras hablamos alguna cosa ocurre. Es que es así. Aquí estamos con Ingrid, a ver, Gustavo Petro, por aquí, ¿qué más hay? De Gustavo Petro, efectivamente, no es a ver,
No es con tibieza, es con firmeza y con amor. Un video que segura... No tiene maestría. Pensionada. Tengo 74 años. Este es el verdadero cambio. Aquí no hay montaje. Aquí está la gente inteligente y la gente coherente. Este es un día de fiesta, de apoyo a las reformas que no han querido los corruptos aprobar. Quiero felicitar a mi pueblo inteligente. Nosotros sabemos que lo que queremos los mayores es dejarle un país viable a nuestros nietos y a nuestros descendientes. Ninguna palabra que lastime a los demás, ni siquiera a los opositores, pero que aprendan. Esta es la fiesta de la alegría. Es un carnaval de la posibilidad. Amo a Petro y no sigo hombre. El día que no sea coherente, el día que no sea coherente y se salga de la línea y nos engañe, no va más Miriam. Pero hasta ahora estoy súper feliz. Lo acompaño hasta el último día de mi vida. Y está con un propósito. A él no lo van a tumbar, porque es Dios que lo tiene. Los muertos. Esto costó muertos, desaparecidos, cercenados. ¿Esto va a quedar en la impunidad? No. Yo de pronto no vea el cambio porque esto se deterioró mediante un proceso. Entonces, mediante un proceso vamos a rescatar este país hermoso, posible, y el país de la belleza y de la... Oiga, qué palabras, Dios mío, buena esa, muy linda, qué hermosura de señora. Excelente, excelente, que Dios me dé la oportunidad de vivir esto en Colombia. Yo quiero estar en Colombia. Ministro, alguien, hágame una invitación, hombre. Por favor, así como invitaron al español que decía, ¿qué pasa en Colombia? Yo quiero ir a Colombia, de por Dios bendito. Nos vemos en la próxima. Abrazos, me llenó el alma ese mensaje de esa señora. Qué linda, y que Dios le dé mucha vida para que pueda ver cómo su lucha, qué fuerza me dio esta señora, para que pueda ver que sí es posible, que sí se puede otra Colombia, y lo vamos a lograr, seguro que sí. Nos vemos en la próxima. Feliz puente allá en Colombia, en el resto de los países donde nos vean, el resto de sitios. Abrazos a todos y pues mañana, un día normal, allá en Colombia, de fiesta. Nos vemos entonces, abrazotes ancestrales desde la distancia. Como lo digo siempre, gracias, la señora se me borró todo lo que tenía pensado. Esta señora me llenó de fuerza. No es con tibieza, es con firmeza y amor. Eso es las palabras que pone Gustavo Petro en ese post. Nos vemos. Me enredé totalmente, pero el mensaje queda. Muchísimas gracias a todos ustedes. Suscríbanse al canal y abrazotes ancestrales desde la distancia. No lo voy a cortar, lo voy a dejar así. ¡Chao!